Estamos en contacto con el candidato a presidente por el Frente de Todos, el doctor Alberto Fernández. Alberto, buen día, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por el llamado y gracias por recibirme con este tema. Tengo un privilegio que ustedes no tienen. Voy a compartirlo para su envidia. es verdad. Alberto, ¿Saben cuál es el privilegio que tengo? ¿Cuál? Que la otra noche, a instancia de Pancho Bustillo, somos muy amigos, él sabe de mi locura por la música de Drexler. Y a Drexler lo conocí por Pancho Bustillo. Ustedes saben que Drexler hace muchos años vive acá en España. Sí. Y entonces le dije, ¿por qué no le decís a Jorge que venga, traiga la guitarra y cantamos un rato? Qué sé yo. Se vino a Drexler con unos amigos argentinos que van a estar en septiembre también allá en la Argentina tocando, y que recomiendo escucharlos. ¿Y cuál es una de las qué es lo que yo conseguí que ustedes no consiguieron? Es escuchar esa noche la versión de Mediterráneo cantada por Drexler. No. Mira vos. Extraordinario. ¿No la grabó, doctor? No la grabó, la grabé en mi memoria. Qué hermoso. Yo pensé que hablabas del privilegio de estar en el Mediterráneo, pero esto ya supera. No, sí, bueno, estoy en el centro de España, no tan en el Mediterráneo, no tan cerca del mar. Pero Drexler, escuchar a Drexler y escucharlo a Drexler tocar, entre otras cosas. Le di todos los gustos. Yo le contaba a Jorge, le digo, vos no te das cuenta, pero acabo de cumplir uno de los sueños del pibe, ¿no? Que es tenerlo a Drexler tocando música de Joao Gilberto, su música y música de Serrat. ¿Qué más les puedo pedir? Y música de Lennon. Todo lo que le pedí lo tocó esa noche. La verdad que fue un privilegio. Bueno, terminó muy tarde, lo disfruté mucho. Alberto, eso es solo para envidia de ustedes. Alberto, la primera pregunta tiene que ver cómo se ve vos después de las PASO. Bueno, te fuiste a España y saliste del país. ¿Cómo se ve, o vos cómo lo ves desde afuera, con el contacto que tenés estando afuera, de las cosas que te van contando y van pasando? ¿Se ve con preocupación, con problema, con esperanza? ¿Te duele cada cosa que te llega? ¿Cómo lo sentiste desde afuera al país, no? Mira, la verdad es que me vine con una expectativa y resultó otra. Porque yo me vine acá a cumplir una obligación que tenía con la Universidad Camilo José Cela, de dar una clase sobre comunicación política. Pero ocurrió que la clase determinó que muchos me pidieran encuentros. Empezó primero Rebeca Greenspan, que es la directora ejecutiva de la Secretaría de Iberoamericana, que es una institución muy importante que el reino, la corona española tiene, y que trabaja mucho obviamente con el gobierno español. Y con ella organizó una cena muy buena, que fue una cena que hizo a instancias a instancias suyas. Cenamos en su casa con Borrell, que es el canciller español y seguramente el futuro canciller de la Unión Europea. El cargo exacto es ser comisionado de Relaciones Exteriores de la Unión Europea. Y así empezó todo, y después vino, ¿y por qué no hablan? Sería bueno que hablen con el presidente de España, que es alguien a quien yo admiro mucho por lo que ha hecho en el socialismo español en los últimos años, que es Pedro Sánchez. Y bueno, y así una visita de media hora se convirtió en una charla de 1 hora y media, que parecíamos amigos de toda la vida. Y me dijeron, bueno, pero ¿por qué cuando terminamos con Pedro Sánchez no nos vamos a comer con José Luis Rodríguez Zapatero, que es alguien por quien guardo una gratitud eterna por todo lo que nos ayudó en los años que gobernó Néstor y que yo lo ayudaba a Néstor? Y después los amigos españoles dijeron, no, pero es que tenés que conocer a Costa, que es el primer ministro de Portugal, que ha hecho una revolución económica en Portugal con una lógica muy parecida a la que vos tuviste con Néstor y que vos pregonás aplicar en Argentina. Y allí me fui a verlo y conocí a un dirigente excepcional, carismático, un socialista que le presta atención a las cuentas públicas del Estado. Y también una reunión de media hora se convirtió en una reunión de 1 hora y cuarto. Y la verdad que terminé llevándome una mirada de la política europea y de la política
integración, porque tanto con Pedro Sánchez como con Costa hablamos de cómo profundizar los lazos entre la Unión Europea y el Mercosur, y además ellos saben, porque me conocen de antes, Pedro fundamentalmente a través de José Luis Rodríguez Zapatero, saben de mi locura de integrar a América del Sur con la Unión Europea, que fue una obsesión que tuve siempre, porque soy de los que cree que en verdad América Latina y Argentina en particular miran a Europa como un destino cercano, porque como un mundo cercano, porque los argentinos somos descendientes de españoles, somos descendientes de italianos, alguna vez llegaron 40.000 portugueses, hay 40.000 portugueses viviendo en Argentina, hay franceses, somos hijos de franceses, hay hijos de alemanes, en fin, nuestra sociedad se formó de la inmigración europea, y entonces, el mismo Drexler contaba la vez pasada las peripecias de sus padres escapando del nazismo y viniendo a América Latina, primero a Bolivia, después al Uruguay, en fin, me parece que todo eso nos obliga a tratar de extremar los esfuerzos para buscar acuerdos con la Unión Europea y tratar de hacer esa integración teniendo en cuenta las asimetrías económicas que existen, que fundamentalmente en Argentina, después de la crisis económica que se ha generado, las asimetrías son más grandes. Pero bueno, fue la verdad un viaje formidable, y solo guardo gratitud con Pedro, a quien ya a esta altura nos cambiamos mensajes y nos sentimos amigos, y con el primer ministro Costa de Portugal, que han sido tan generosos en ayudarme con sus miradas y en brindarme su apoyo para... Costa me decía, yo sé, me decía en su portugués, en su portuñol, hablo muy buen español igual, pero me decía, yo sé que tú dices que hay que entrar a la Unión Europea por la puerta de España, pero acá tenés una puerta abierta para entrar, y Portugal quiere ser una puerta de Argentina también. Así que la verdad me he llevado un apoyo y un deseo de trabajar juntos tan enorme. Y bueno, cuando se enteraron que veía a Pedro Sánchez, empezaron los empresarios españoles también a querer hablar conmigo, y fondos de inversión, y entonces vinieron fondos ingleses y fondos americanos a hablar conmigo y a entender lo que está pasando en Argentina, y también siempre he advertido que todos son muy conscientes del estado de situación de la economía argentina, y lo único que recibe de ellos es el deseo de trabajar juntos para sacar a la Argentina del problema. Alberto, ¿ellos estaban al tanto de la situación? Digo, más allá de lo que vos le pudiste informar, ¿ellos siguen lo que pasa en la Argentina? ¿Están al tanto? Veo que la llegada de España significó la apertura de un montón de otras puertas, pero ¿estaban al tanto? ¿Te preguntaban como no entendiendo lo que pasa, o de alguna manera las noticias que nos llegan son muy malas? ¿Cuál es la verdadera situación? No, ellos son muy conscientes del nivel de crisis que tiene Argentina, y además han tomado conciencia de la dimensión de la crisis por las últimas medidas que ha tomado el gobierno de Macri. Y también se dan cuenta que en nosotros puede haber una solución al problema, no una profundización de la crisis, que fue algo que se pregonó durante mucho tiempo desde el gobierno argentino, y que están advirtiendo que eso fue una falacia, no fue cierto. Y entonces se encuentran con gente razonable que habla el idioma que habla el mundo, pero que lo que siempre les digo yo, miren, esto hay que resolverlo, pero no a costa de más miseria argentina. Esto no se resuelve así. Eso me interesa mucho, Alberto. Te estaba escuchando atentamente y quiero hacer eje en la reunión con Costa y el caso de Portugal, ¿no? Que negoció inteligentemente con el fondo y no resolvió la crisis con más ajuste, ¿no? ¿Qué aprendiste de esa charla, y si en todo caso estás diseñando estrategias para imitar algunas de las recetas? En el caso de Portugal es un caso que yo le presto mucha atención desde siempre, pero me vino de maravillas escucharlo a Costa. Costa, primero hay que entender que Portugal
es un país de la Unión Europea, y eso es una ventaja que nosotros no tenemos, porque esencialmente Europa es siempre un garante de cualquier proceso de transformación dentro de la Unión Europea, y en este caso puntual de Portugal. Entonces, nosotros no contamos con un respaldo como es la Unión Europea. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cuál es el mérito de Costa? Que frente a la definición de lo que en Europa se llama la Troika, que es la conducción política de la Unión Europea, más el Banco Central Europeo, más el Fondo Monetario, fueron a Portugal y exigieron ajuste, más ajuste, parecido a lo que hicieron en Argentina. Un enorme deterioro de los ingresos, de los salarios, un enorme deterioro de las pensiones, de las jubilaciones, y pensaron que sobre esa vía Portugal iba a levantar, pero llegó Costa y dijo, no, miren, si nosotros reprimimos el salario de este modo, lo que estamos reprimiendo es el consumo, y nosotros necesitamos que Portugal vuelva a producir, y para eso tenemos que poner dinero en el bolsillo de los que trabajan, dinero en los jubilados, en el bolsillo de los jubilados, para que vuelvan a consumir y vuelvan a levantar la producción y la economía portuguesa, y así lo hicieron. Cuando él me lo contaba, estaba en la reunión con Felipe, se lo conté a Felipe en cuanto salí, la verdad yo escuchaba estar reviviendo lo que hicimos nosotros en el 2003, con Néstor, ¿no? Que fue exactamente eso, impulsar el consumo, poner al Estado a desarrollar obra pública para dar trabajo y también favorecer el consumo, y la verdad que lo escuchaba a Costa y decía, me está contando lo que hicimos en el 2003, pero es muy interesante sentir que la política de uno está avalada por una experiencia llevada a cabo en el mundo central, que es la Unión Europea, preservando las lógicas del mundo central, porque también, ¿qué encontraba en común con lo que me contaba Costa? Escuchaba con mucha atención su decisión de mover la economía, pero de ser muy estricto con las cuentas públicas fiscales, ¿no? Con el resultado fiscal, que es exactamente lo que los argentinos conocen del cuadernito de Néstor, Claro. que era llevar estrictamente las cuentas públicas, y es algo que yo aprendí, me metí en la cabeza, y yo digo con orgullo que en 130 años de historia argentina hubo solo 5 años consecutivos de superávit fiscal, fueron los años de Néstor donde yo fui jefe de gabinete. Yo aprendí esa lógica, no entiendo otra. Alberto, te quiero decir que estamos saliendo en duplex con C5N, que gentilmente ha tomado la transmisión de Radio 10. Viste que se habla del milagro portugués. Vos acabas de explicar realmente qué es lo que pasó. ¿Es realmente un milagro o se puede? Se puede, y de alguna manera hay que hacerlo dejando de lado que el ajuste sea la base de que el pueblo pueda vivir mejor. Es una forma de concebir la economía. O sea, no es verdad que la economía exija solo ajuste, condene a la marginalidad a millones de personas y permita la concentración de la riqueza en unos pocos. Esa es una forma de ver las cosas, y bueno, esa forma a lo que condena es precisamente a millones de personas a la marginalidad y a que unos pocos se hagan muy ricos. Pero la verdad, lo que uno tiene que entender, que la mejor forma es que los que inviertan, den trabajo, arriesguen capital y ganen con su inversión, y permitan dar trabajo y permitan progresar al conjunto. No existe un capitalismo donde no exista demanda. No existe un capitalismo en una sociedad de pobreza. En una sociedad de pobreza hay vivos que ganan plata a costa de los otros. Para esta forma de ver las cosas, no es que es una mirada como intentan vender en Argentina, retrógrada, de retroceso, de mentira. No, es una mirada, es una forma de concebir el desarrollo, si quieren, social en este planeta globalizado, o en esta economía globalizada. Es una forma distinta, que antes decían, no, estos son unos locos kirchneristas. Bueno, ahí tienen a los socialistas portugueses o a los socialistas españoles queriendo hacer lo mismo. Entonces no es que somos
marginales en el mundo planteando locuras. No, ahí tienen resultados. Y los resultados están en el mundo central, no están en el mundo periférico donde colocan América del Sur. Ahí lo tienen. Me gustó mucho, Alberto, en el Parlamento español que volvieras a pedir que Lula esté libre, porque los que creemos en la democracia no podemos olvidar lo que está sucediendo. Eso te lo quería decir y quería saber, bueno, cuándo volvés y cómo sigue acá la agenda. Es que el reclamo de Lula libre ni siquiera es la demanda de la democracia, es la demanda del Estado de Derecho. Claro. Quiere vivir en un Estado de Derecho, en un Estado de justicia, donde la justicia haga justicia, no donde la justicia haga injusticias y detenga gente sin razón. Esa es mi demanda. Ahora, es la misma demanda que tendría si algún conservador es detenido ilegalmente por una fuerza progresista. Es la demanda que hago cuando digo, miren, en Venezuela se cometen arbitrariedades. Yo lo que preservo es el Estado de Derecho. Después que los venezolanos y los brasileños resuelvan la calidad de su democracia como ellos quieran, pero el Estado de Derecho no lo dejemos de preservar y no lo dejemos de defender. Porque ayer hablaba con un periodista y yo le decía, vos nunca olvides que Jiménez Lazúa, que fue un gran padre de muchos de nosotros, tal cual, intelectualmente, un penalista que se fue exiliado en épocas de Franco, un republicano que educó a generaciones de grandes penalistas argentinos como Alvear Garrigui, Enrique Bacigalupo, y él decía que la jurisprudencia, en un libro que se llama La Ley y el Delito, que la jurisprudencia es un gran riesgo, porque a veces es un fallo judicial correcto que es repetido por todos después, pero también ocurre que a veces la jurisprudencia es una gran definición injusta que muchos siguen porque invocan jurisprudencia, y entonces un error o una soncera se vuelve repetida por muchos en los tribunales. Claro. Bueno, hay que entender que esto que está pasando hoy está haciendo jurisprudencia y no debemos dejar que en el futuro esta jurisprudencia se repita porque es profundamente injusta. Es detener a la gente preventivamente sin que haya una definición de culpabilidad sobre esa gente. Y no es bueno que ocurra para los que están sufriendo y padeciendo detenciones arbitrarias, y no es bueno que ocurra para el futuro. Se necesita un leading case que cambie. El Estado de Derecho. Te decía, se necesita un leading case que cambie esta jurisprudencia que está establecida, está claro. Sí, o hasta que ese leading case exista, una prédica como la que vos y yo planteamos cotidianamente en defensa del Estado de Derecho, simplemente. Está claro que no importa quién es, de izquierda, de derecha, de centro, el Estado de Derecho, lo explicamos siempre acá en Secreto de Sumario, tiene que ver con la garantía del debido proceso, lo no arbitrario, y sobre todo, que las personas pueden ser culpables o inocentes, se presume la inocencia, pero deben estar en el proceso penal en libertad. Esta es la base del derecho. Bueno, lo enseñás vos, yo he estado también en la facultad, Así es. Romina te fue a ver el otro día una clase, sí. Y aprendió mucho, no tanto como acá, te digo. Mira, eso lo decís vos. Ustedes, la verdad que aprendí cosas distintas, está siempre bueno. Bueno, Alberto, ¿cuándo volvés? Estoy mañana en la noche volviendo a Buenos Aires y el lunes ya trabajando plenamente. Y bueno, la verdad que trabajé bastante, vine con la idea de descansar un poco, pero descansé nada, pero fue muy productivo todo esto. Fue muy productiva la reunión con los dos líderes de España y Portugal, fue muy productiva la charla en el Congreso, fue muy interesante la reunión que tuve con el presidente del Congreso y también aquí de España, fue muy importante la charla, y yo valoré mucho la charla que tuve con Ana Botín del Santander, y cené con el presidente de Telefónica, con el presidente del Banco Liberador y Vizcaya, con el presidente de Mafre, con el presidente de Prisa, con el presidente, con el segundo de Ana Botín, que en ese momento Ana se había ido a Inglaterra. Me parece que todo eso sirvió de mucho. Y me di gustos, como tocar la guitarra muy bien con Drexler, o volver a ver a Enrique Bacigalupo, que es uno de mis maestros en Derecho Penal. Qué lindo eso, qué lindo ver al maestro. Te quiero decir algo, porque vos sos futbolista. Y a sus hijos, muy bien. Que son también grandes. Su hija, fundamentalmente Silvina, es una gran penalista en potencia.
La última te lo va a hacer el gringo Chingolani, porque acá hay un hecho extraordinario en la Argentina. Vos sos hincha de argentino, no te lo puedo dejar de preguntar. El Diego se fue a dirigir el equipo de Cristina. Sí, además, sabés lo que está pasando, ¿no, gringo? Está totalmente convulsionada La Plata, se ha convertido en Nápoles, Alberto. Aprovecho para saludarlo. Es realmente impresionante lo que ha movido el tema de Diego Maradona, que no para de reinventarse, ¿no? Sí, claro, sí, es lo que genera Diego. Es lo que genera Diego. Y siempre sigue siendo para la Argentina un ídolo, ¿no? Como te dicen, en el fútbol moderno no hay otro que mueva. No quiero entrar en la disputa con Messi, que es otro gran jugador. Sí, pero al margen de eso, Diego, claro. Claro, exactamente. No quiero que lo que diga... Mira, el otro día me pasó algo muy notable, por eso me terminé haciendo estas aclaraciones. Pero termino con lo de Diego y después hago la aclaración. La verdad es que lo que uno quisiera es que Diego, siga siendo esa enorme figura que tanta sabiduría nos dio. Claro. Y que siempre respetemos y recordemos lo que Diego nos dio y que lo que Diego fue para el fútbol argentino. Que realmente, eternamente, los que queremos el fútbol argentino, indefectiblemente moriremos en deuda con Diego. Seguro. Las mayores alegrías. Y mañana va a ser una verdadera fiesta en La Plata cuando lo presenten. Gracias a Dios, Argentinos y Gimnasia ya jugaron, porque si no estaríamos... Claro, es verdad, es cierto. Gritar, ¿no? Es cierto, gracias es cierto. A Dios ya jugaron. Digo, vino cuando ya jugamos con Gimnasia, si no sería un problema. Muy bien. Ahora quería comentar, tengo un segundo más. Sí, cómo no, dale. Para ver a veces cómo, por no hacer estas aclaraciones, y yo siento que si hubiera dicho lo que dije de Diego, que es estrictamente cierto, pero no hubiera aclarado lo de Messi, seguro. Mañana algún diario diría... Alberto Fernández criticó a Messi. Claro. Estoy lejos de eso. El otro día en la charla que vi en el Congreso, estaba hablando de ciencia y tecnología. Y hablaba de lo importante que era el desarrollo tecnológico y científico, y lo mucho que lamentaba que Macri hubiera desmantelado todo eso. Y en un momento dije lo importante que es para un país petrolero desarrollar tecnología. Porque si uno no desarrolla tecnología, termina dependiendo de las multinacionales que tienen esa tecnología. Y yo lo que quisiera es que los argentinos hubiéramos podido explotar el petróleo y Vaca Muerta con la tecnología argentina que no tenemos. Y aclaré inmediatamente, esto no va en desmedro de las multinacionales a las que necesitamos para seguir desarrollándonos. Ahora, ¿en qué se convirtió eso? En una noticia que había sido seccionada, no sé si por error o malamente, diciendo Alberto Fernández está contra las multinacionales del petróleo. Sí. ¿No? Tenés que tener cuidado con todo lo que decís, por eso vamos con pinzas. Claro, esta es la Argentina en la que vivimos y tenemos que terminar, porque es una Argentina muy dañina, que además miente. Y hoy leí un artículo en La Nación que decía el peligro de Alberto con la cámpora. Y entonces decía... Llegó Galperin, el de Mercado Libre, sí. Y llegó a verlo Alberto y se encontró con Guado de Pedro, y entonces la influencia de la cámpora. Galperin vino porque es amigo del Guado de Pedro. Claro. Y lo trajo el amigo de Galperin a darme. Claro. Ahora así se inventan noticias, así se generan climas, y así se le hace mucho daño a la Argentina. Porque también esta historia de los demonios de la cámpora, déjense de embromar, hay gente que como todos los argentinos quiere vivir en un mejor país, es solamente eso. Está claro, Alberto. Bueno, buen regreso, un abrazo y gracias por esta gentileza, siempre con secreto sumario. No te vas a salvar de la semana previa a las elecciones, venir acá, obviamente, como siempre. Pero bueno, te mando un abrazo. No. Gracias a ustedes, un abrazo muy grande y gracias por escuchar. Ahí está, escucha, mirá quién te ponemos, dale. Mirá. Mientras el vino caía, ahí está. Pues hay que dice cantar todas las canciones que quería Brechtler. La verdad, Brechtler muy generoso me pidió que le cante algunas canciones en ella. Así que creo que eso solo fue generosidad, porque no estoy para competir con él. Se viene la dupla cósmica, Fernández Drexler, en la próxima. Chao, un abrazo, gracias. Abrazo a todos y gracias por